Hola, yo soy Daniela Múnera, creadora del podcast Amores. A partir de este podcast le quiero confiar a todos los colombianos las memorias y relatos de los abuelitos de este país. Es nuestra responsabilidad que las historias de nuestro pasado sean transferidas a las nuevas generaciones para que no sean olvidadas. Y queremos hacerlo antes de que se nos vayan estos seres maravillosos, llenos de sabiduría, recuerdos y amor, y que tristemente no nos van a durar toda la vida. La dinámica acá es la siguiente. Vamos a tener a dos invitados. Un abuelo con miles de memorias e historias de Colombia, con ganas de soltar para poder estar en paz, y un nieto que lo va a escuchar para ayudarlo a sanar. El abuelo le va a ofrecer ese regalo inmenso para el nieto y para todos los que nos están escuchando. ¿A quién engañas? Abuelo, yo sé que tú estás llorando. Bien de que taita y que mama, arriba tan descansando. Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo, pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. Bajó la cabeza el viejo y acariciando al muchacho, dice: tiene razón, hijo, el odio todo ha cambiado. Los peones se fueron lejos, el surco está abandonado. A mí ya me faltan fuerzas, me pesa tanto el arado, y tú eres tan solo un niño para sacar arriba el rancho. Hola, ¿cómo estás, don Bernardo? Bien, muchas gracias. Bueno, el día de hoy tenemos acá a don Bernardo. ¿Nos puedes dar una pequeña introducción? Mi nombre es Bernardo Mora Cadavid. Nací en 1943 en Pereira. Y soy ingeniero agrónomo jubilado, casado con Elvia. Tengo dos hijas, Adriana y Catalina, y Manuela, la nieta. Eso es toda mi familia. Don Bernardo nos va a entregar una historia a todos los que nos están escuchando y a la nieta que ahorita nos va a acompañar, Manuela Jaramillo. Entonces, bueno, empecemos, Manu. Hola, Manuela. Hola, abuelito, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Ay, bien, abuelo, mucho trabajito. Mucho trabajo. Sí, ¿cómo vas, abuelo? Bien, Ah. claro, bien. Qué bueno. Manu, mira, tu abuelo nos trajo unas fotos con las cuales él se va a ayudar para contarnos una historia. Ya. Comienza donde quieras. Estas fotos son todas de cuando yo trabajaba en producción de tabaco. Pero lo que le voy a contar, voy a empezar desde hace muchos años, entonces dejemos las fotos para más tarde. Colombia ha sido un país lamentablemente en guerra continua, y uno tarde o temprano es testigo o víctima. ¿Sí? Afortunadamente he sido testigo. Mi primera experiencia, Manuela, fue cuando yo tenía 5 años, y creo que fue muy dura porque acordarse uno de lo que le pasa a los 5 años es algo anormal, diría yo. Yo vivía en Pereira, vivíamos en Pereira, y la familia de mi papá vivía aquí en Medellín. Entonces, mi abuela estaba muy enferma y mi papá vino a verla, me trajo a pasear, y coincidió esa venida con el famoso 9 de abril de 1948, que fue la fecha donde este país se echó a perder del todo, porque en parte ya venía medio perdido, porque después de la guerra de los 1000 días, a principios del siglo, hubo una violencia continua. Entonces, mi papá, imagínate el susto de él aquí en Medellín, de la familia toda en Pereira. En esa época éramos como 4 o 5 hijos todavía. Entonces mi papá consiguió un taxi y nos fuimos para Pereira esa noche. No había otra manera de viajar, por unas carreteras pésimas, porque en esa época no se conocía el pavimento. Llegamos a Pereira y recuerdo que entramos a la casa y me sentaron ahí los que estaban, mi mamá y las muchachas que trabajaban en la casa, viéndome, pues, porque yo estaba muy enfermito. Y lo que más me acuerdo es que había unas torres de avena Quaker y unos bultos. Después me di cuenta de que lo iba a ver varias veces en la vida. Cuando en Colombia había una revolución, todo el mundo salía a comprar avena Quaker y lentejas. Entonces, a los 3 o 4 o 5 días se acababa el problema, pero tocaba tomarse la avena Quaker y comerse las lentejas. Imagínate comerse unos bultos de lentejas. Desde eso me dio a mí la impresión de las lentejas, y yo veo una lenteja y me acuerdo de eso. Desde ese año 48 hasta el año 60, que yo viví en Pereira, fue donde explotó la violencia en esa zona cafetera y en todo el país.
Entonces uno le tocaba todos los días oír que mataron tanta gente en tal parte, que hubo un encuentro con el ejército, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, una cantidad de actores de esa violencia impresionante, que era el gobierno, el Partido Conservador, los liberales, matándose, esa es la razón, no le podemos decir nada más. Y había una serie de actores con unos nombres miedosos, los pájaros, los chusmeros, los chulavitas, todos liberales, todos conservadores. Ahí no había todavía las famosas guerrillas de izquierda comunista que hubo después. Eso duró mucho tiempo. En el 60 nos vinimos a vivir a Medellín. Mi papá murió lamentablemente en un accidente, ¿sí? Nos vinimos a vivir a Medellín, empecé a estudiar mi profesión, soy ingeniero agrónomo. En esa época había triunfado Fidel Castro en Cuba y aquí se les metió en la cabeza pues a todo el mundo, a toda la juventud, la idea de izquierdas. Muchos se metieron al monte a pelear contra el gobierno y se fundaron las FARC y el ELN. El ELN se fundó en el 65 o 64, y ya estaba yo en la universidad. O sea que es una organización que tiene 60 años, es exagerado. Las FARC un poquito más tarde. Y esas FARC y esa gente pues salieron de toda esa cantidad de peleas que hubo en el monte, en esa época de la violencia, y que se extendió por todo el país, porque no solamente fue en la zona cafetera, Antioquia, todo eso, Tolima, sino que hasta los llanos. Ya estando en la universidad, ya empezó ese cambio pues, de las guerrillas liberales y conservadoras a guerrillas izquierdistas. ¿Sí? Mucha gente en la universidad se metió a eso, sobre todo el ELN, porque era la ideología de moda. Pues. Las FARC no tanto, porque las FARC fue un movimiento campesino. Nosotros éramos muy revolucionarios. Molestábamos, habían peleas en las calles de Medellín con el ejército, bloqueamos la autopista porque la universidad quedaba ya todo frente a la autopista. Y, en fin, cierto. El presidente era Carlos Lleras Restrepo, un tipo muy severo, y nos la tenía guardada. Cuando nos graduamos, en 1967, en esa época, si uno quería sacar su libreta militar, simplemente iba al ejército, llevaba la constancia que se había graduado de médico, de ingeniero, abogado, lo que fuera, y le daban su libreta militar para poder trabajar. Entonces nos citaron sí, en la 4ª Brigada, a todos los que se graduaron para arreglar porque este fue muy charro, para arreglar el problema de la libreta militar. Entonces el general se paró al frente en el escenario y todos aquí sentados, ¿sabes? Y dijo el general, por favor, los casados se paran. Entonces se pararon y se fueron. Por favor, ustedes todos los que quedan aquí se quedan prestando servicio militar, de aquí no salen ya, llamen a sus casas, porque les traigan jaboncitos, cepillo de dientes y crema dental, y aquí se quedan, y nos dejaron al ejército. ¿Y tú no estabas casado? Para ese momento, y tampoco conocías a mi abuela. ¿La qué? ¿No conocías a mi abuela? Claro que sí. ¿Sí la conocías? Sí, éramos novios. Entonces, muy orgullosa ella de tener un novio soldado. Soldado raso. Un soldado raso. Entonces, nos tuvieron 4 meses en el ejército, profesor. Nosotros ya estábamos todos cruzados y nos repartieron por todas partes. Afortunadamente, me tocó una parte muy sabrosa que fue en el Chocó. En el Chocó era muy tranquilo, y para no pasaba nada. Entonces uno dijo, voy a bailar ahí, pues bueno, hasta que ya pagamos el servicio militar. Ahí conocí uno el ejército y aprendió a quererlo mucho. Después ya empecé a trabajar con la compañía, estaba con Rubios de Colombia y empecé a la Guajira, un paraíso, no había nada. Había problemas entre los guajiros porque ellos siempre han tenido sus vainas. Los guajiros son dos clases, el indio, que llaman guayú, y el otro que es el descendiente de todos esos esclavos que se volaron en la época de los españoles de la zona de Cartagena y eso, y fueron a la Guajira. Fundaron sus rancherías, sus cosas, en fin, lo llamaban cimarrones. Bueno, después renuncié porque me casé. Dije, no, me voy a casar, me casé. Estuve 1 año y medio trabajando con Secretaría de Antioquia, Secretaría de Agricultura, y después volví a trabajar con esta empresa. Entonces ya había nacido Adrianita. Nos fuimos a vivir al Cesar, muy duro, porque ya no había ni agua ni luz, tremendo. Al año ya me llevaron otra vez a Matitas y así teníamos
todas las comodidades en la finca y ya en el Sopetalín. En el Sí. 72. Sí, en el Sopetalín. La Guajira era muy sabrosa todavía en el tiempo, pero empezó el problema de la marihuana. Parece que Vietnam como que era un proveedor muy grande de marihuana para la Guajira. Y esa guerra que había en Vietnam empezó como a afectar toda esa producción. Y algunos gringos llegaron a la Sierra Nevada de Santa Marta y sembraron eso y fue excelente. Entonces se destapó el boom, la marihuana o la marimba que llamaban allá. Los marimberos eran los que producían y se llevían en los que compraban, los que sembraban, en fin. Eso fue, no podemos decir duro porque no había violencia, mientras hubo marihuana no mataba casi gente. Después de que se acabó fue cuando empezó el problema, pero cuando eso hubo, hasta muy simpático era porque uno veía trabajadores de uno que se metieron a eso y se volvieron riquísimos. Y eso traían carros de Venezuela y gastaban la plata en trago, en mujeres, como fuera, quemaban los dólares en las fiestas. Yo recuerdo que la finca tenía las oficinas al lado de una trocha, la carreterita y mala, y ahí llegaban con la mercancía que bajaban de toda la sierra, y llegaban los camiones de los compradores. Y ahí la compraban, y me acuerdo que todo eso era conocido mío. Y llegaban a la oficina con un papelito, y como, doctor Mora, hágame un favor y me hace esta cuentica. Que era lo que había vendido. Entonces cada cuentica de esas eran 2 o 3 millones de pesos. Para ese momento era muy... Eso era mucha plata en esa época, mujer. Yo me ganaba 2.000 pesos, imagínate. Y era un sueldazo. Entonces ellos les daban eso en dólares y cogían todos esos dólares y se iban para Riohacha y los vendían en el Banco de la República. El Banco de la República, que era, se llamaba la ventanilla negra o algo así, era el Banco de la República, los vendí. Y eso es un desastre, pues. El problema grave para mí fue que al guajiro le han gustado mucho las armas. Al guajiro no, al colombiano en general, le gustan mucho las armas. Por eso es que no las dejan tener. Entonces llegaban los aviones que llegaban a recoger después esa marihuana, cargados con armas también, y cambiaban. Eso era un desastre, pues. Vos empezaste a ver armas de cuánta clase había. ¿Y qué hacían con las armas? No, ellos se armaban, pues. No era para matarse ni para pelear con el gobierno ni nada, sino para estar armado. La familia tal estaba bien armada, la otra familia que era ese enemigo de la otra estaba bien armado. Entonces, pues, no daba por matarse. ¿Sí? No había problema, nosotros nunca tuvimos problemas en esa época. Una persona muy simpática. La finca, eran 2 fincas, cada una separada por ahí 4 kilómetros la una de otra. Y era una trocha hasta que salió una la Troncal del Caribe, pues en esa época todavía no era la Troncal del Caribe. Y en una de las fincas se me volvió el carro y ahí quedó enterrado. Y le dije a los de la finca, no, aquí lo dejo hasta mañana, yo voy a esperar allá afuera a ver quién me lleva. Me paré afuera y venía el carro. Hola, doctor Mora, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Encho, llamaba. ¿A dónde va? Me dijo, no, voy para la finca, es que me volteó el carro, es que me hace el favor. Yo, claro, doctor Mora, también lo llevo, pero entremos primero a Naimi, un pueblito que había ahí, que tengo que dejar unas cositas que llevo atrás, un punto. Y seguimos conversando y le digo, ¿qué llevas allá? Me dijo, no, meta la mano en un costal. Y yo metí unos dólares, por Dios. ¡Ay, Dios mío! Le dije, ¿cómo te ocurre andar por aquí con todo eso? No pasa nada. Y fue donde fue en el pueblo y mi abuela me dijo, ¿cómo te parece? Era un despelote. Pero era tranquilo, pues. Era tranquilo, es que no teníamos problemas. Ya empezó el problema cuando les dio por empezar a robarse los unos a los otros, a robarse la carne, cosas así. Empezó el problema de sí. ¿Por ahí en qué año? En el 78 más o menos. Y ya el gobierno le puso mano de dura a eso. De un día para otro se aburrió, eso lo invadió el ejército, unos que llamaban policía antinarcóticos, que eran unas fieras, pues, eran tierra fría, pero de Boyacá, y la gente es dura. Una vez estaba yo ahí parado en un pueblito de esos, y estaban los del pueblo tomando y bailando ahí, en Semana Santa. Hubo un pueblo en Tierra Santa, y en esas bajadas a ponerle 30 o 40 policías de esos antinarcóticos que habían estado en la montaña 1 o 2 meses, imagínate cómo bajarían de aburridos y boyacenses.
Y cuando ven al resto de la gente bailando ahí, los cogieron a palo. Estos desgraciados, ¿cómo le ocurre vender la Semana Santa? Ay, Dios. Un fin de año se desató una ola tremenda de violencia en la finca y sus alrededores, pero miedosa pues, porque eso mataron uno, después mataron otro y estaban las niñas jugando y pum, mataron uno delante de ellas y no salimos volados de allá. Eso les tocó, qué pesar. Pero bueno, gracias a Dios no nos pasó nada. Ya, Pero tú tenías seguridad, pues, como de la empresa te daba la no, seguridad. cuando estuvo eso así, la empresa vio tan grave la cosa que consiguió con el ejército que nos cuidaran, hicieron un puesto del ejército ahí. En esa época, el M-19 cargó un montón de armas ahí cerca, en otra finca cerca al mar, en un avión. El avión arrancó, cargado de armas, pasó sobre la finca, pero cogió para el sur. A nosotros se nos hizo raro porque todos los aviones que arrancaban cargados de marihuana pues iban para el norte, para Estados Unidos. Al otro día fue que salió la noticia de que en el río Teguasa, en los llanos, se había accidentado un avión. Y no es que hubieran accidentado, sino que fueron y acuatizaron en el río y sacaron todo ese armamento. Y nos acusaron por allá los enemigos de unos amigos, que ni amigos podíamos tener uno. Teníamos unos amigos aquí y estos tenían unos enemigos acá. Entonces estos inventaron el cuento de que nosotros teníamos un montón de armas que el M-19 no se había podido llevar. A las armas y el ejército al lado. Entonces ordenaron el ejército de Riohacha, le dieron unos soldados a los del DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad, llamaba eso, para ir a requisar la finca. Entonces el comandante de la patrulla que está en la finca me dijo, van a venir a requisarlos porque aquí es que hay armas del M-19. Entonces vinieron. Eso no. Les dije, no, les dije lo que era. No, esta es una empresa muy seria, esta empresa es esto y esto y esto, entonces deben respetar. Le damos trabajo a 500 personas, ¿cómo le ocurre? Les dije de todo y le dije a lo último, y aquí sí hay armas. Aquí en la finca hay 20 fusiles, aquí hay una ametralladora. ¿Cómo así? Se le puso los ojos que son protegidos. Sí, sí. Las de los soldados que están aquí acostados. Se puso colorado ese hombre, el teniente. Para reírse. Se fueron y no volvieron a molestarnos. Pero sí seguimos con problemas con todos esos vagos. Es que había una mano ahí me tenían muchas ganas. Una vez fue uno, pues yo sabía quién era. Y yo le dije, vos venís a matarme, ¿cierto? Así de frente le dije. ¿Y qué? No, le dije a la cabeza. Pero como yo disparaba tanto, yo era buen tirador, porque qué más hacía uno que ensañar. Sí, se fue. A los 2 o 3 días lo mataron por ahí en Riohacha, otros puso a bregar ahí. Me trasladaron para Codazzi, a manejar la zona de Codazzi. Eso es en el Cesar, cerca de Valledupar, una zona muy bonita, algodonera. En esa época había algodón por todas partes. La bonanza algodonera, eso era hermoso. Miles y miles de hectáreas. Vos entrabas a La Guajira, salías de La Guajira hacia el sur, hacia el Cesar, y eso veías puros algodonales. Y gente, tenés mucho trabajo al algodón. Y la gente algodonera que trabajaba en algodón, eran costeños y gente del interior, que cuando se acababa la cosecha algodonera en el interior, en Neiva, en el valle y eso, se iban en tren. Se iban en tren hasta la costa a trabajar, allá se bajaban. Y en las estaciones del tren estaban los capataces o los dueños de los cultivos esperando para coger los trabajadores. Los trabajadores ya sabían qué finca era la buena, se iban, ¿no? Por ese lado tampoco tuvo problema. Eso se acabó el tren. De la noche a la mañana lo dejaron acabar. Vos cogías tren en Medellín y ibas donde quisieras, a Pereira, a Barranquilla, a Santa Marta, al Huila, ibas a Cali, ibas a Bogotá, eso entonces se acabó. Es el único país donde pasó eso, que se acabó el tren. Y fuera del algodón manejábamos una finca de tabaco en un pueblito llamado Becerril, cerca de La Jagua, allá donde vive tu amigo. ¿Vos estuviste en La Jagua? Sí, no. Sí. Muy caliente, qué cosa tan impresionante, es que es un pueblo caliente Becerril. Muy bonito, muy tranquilo todo todavía. Eso mientras hubo algodón, esa zona fue muy sabrosa. Y se acabó el algodón. Dejó de producirse. Entonces, cuando el algodón se acabó,
esa gente quedó desocupada. En el Cesar no había guerrilla, no había violencia, no había nada, porque había mucho trabajo. ¿Qué pasó con toda esa gente desocupada? Resulta que las FARC estaban cogiendo mucho impulso ya en el resto del país. En el Cesar había por allá en la montaña un frente, era el Frente 41, y empezaron en todas esas montañas del Cesar a sembrar marihuana, entonces planta otra vez. ¿Qué pasó? Había un gerente de banco izquierdista en Valledupar, y ese fue el que se metió a dirigir el Frente 41 de las FARC, y él sabía todo, el gerente de banco sabe todo, quiénes tienen, quiénes no tienen, todo, y él revolvió cabello. ¿Por qué? Por la extorsión de las FARC a todo el mundo, eso era miedoso, toda la gente estaba harta. ¿Qué pasó? Para ese momento ya existían los paracos. ¿Qué pasó? Hasta que llegaron, eso reventaron, güey, no decir que llegó un paraco, que llegaron dos, que llegaron tres, no, eso de la noche a la mañana, Urundú, cantidades, y eso acabaron con el negocio. Acabaron con la guerrilla y la corrieron para el otra vez y acabaron con la extorsión y eso. Es que eso era muy grave. La compañía estaba vendiendo la finca, porque ya no sabía qué hacer con eso. Entonces se le ofreció al INCOR, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, y no, nada. Entonces uno veía que compraban otras fincas, pero de la compañía no. Por la corrupción tan berrionda que había, ellos compraban porque le daban casi, aunque fuera un peladero, un moridero, y nosotros con una ruma de papel le decíamos, sin mentirse, escrituras de poder, cuánta cosa había. Ahí lo teníamos todo legal, lo había ofrecido al INCOR y yo guardaba una copia aquí en el escritorio. Una vez me llegaron 3 tipos a los vecinos. Ahora, ¿cómo le va? Yo me di cuenta que eran guerrilleros, pero iban de civil, pero llevaban su mochilita con armas. Venimos a pedirle explicación por qué no le han vendido esta finca al INCOR. Le dije, hombre, por la sencilla razón de que nosotros no les damos plata a ellos para que la compren, la vamos a vender legalmente. Y aquí están los papeles que le hemos pasado. Cuando me agaché, ¿qué? Llegó y se me mandó la mano. Yo iba a sacar la puse aquí. Y yo le dije, hombre, de una vez no insistan en comprar esta finca, porque esta finca, usted la ve muy bonita y todo, y se produce, porque es que produce gente. Entonces hay unos medios para producir. Esta finca no tiene agua. Si no tienen agua, no se le piden a esto. Qué bueno. Ya de ahí me fui estuve en el Tolima, en Armero, que era muy hermoso antes del desastre ese. Qué pesado. ¿Y allá cuánto tiempo te quedaste? No, como un año. Una zona muy pacífica, pero en la época la violencia fue miedosa también. Un amigo mío que me decía, hombre, a mí me mataron un hermano en la violencia. Y yo lo veía hermano a todos, le decía, pero lo que está hermano, no es que ya casi sale el que lo mató. ¿Cómo te parece? Entonces, de eso dejó muchas banquinas, muchos odios, ya después me fui para Codazzi otra vez a manejar a lo de Becerril, que ya era poco. Una finca muy linda que la compañía, que la sembraban 3 tipos. Y había mucha guerrilla todavía, pero ya empezaron a llegar los otros y ya los cogieron. Ya después de todo ese tropel en la costa, estuve en los llanos, muy lindo el llano. A ver si yo iba a pasear a las niñas, a la mamá. Cuéntanos de estas fotos. Estas fotos son cultivos en Capitanejo, Santander. Tabaco. De tabacos, y una zona muy hermosa. Tabacalera toda la vida. Desde que nació el tabaco en Capitanejo, Central Santander. Yo viajaba mucho a Capitanejo allá, gente muy buena gente. El pueblito es en un cañón de un río que se llama el río Chicamocha, que es un río hermoso y esta gente es buena, pero cuando les tocó pelearon. Pero muchos años vivió Capitanejo sin problema hasta que la guerrilla también empezó a molestar allá. Ya después seguí trabajando aquí en Medellín, pero viajando a todas partes. Pero y después de eso, después de que llegaste a Medellín, ¿no quedaste muy asustado por todo lo que has vivido y eso? Se asustaba uno mucho, sobre todo porque uno quedó con los reflejos allá de tirarse al piso y mandarse la mano a la cintura cuando dio un disparo. ¿Te acordás en la casa de lo que me pasó ahí? Lo que nos pasó, ¿no te acordás que...? Estábamos ahí en la casa en Calasanz con una tirotera y yo más sé, por eso caí al piso y a buscar el arma.
Era un reflejo, ¿no? Sí. Sí. Ahí estamos todos, Sí, mi mamá, todos. yo estaba chiquitica. Pucha. Y estábamos ahí en la casa cuando escuché, una cosa miedosa. Yo me acuerdo que mi abuelo así me tiró hacia el piso y me escondieron en un baño con mi mamá y mi abuelo ya. Sí, sí, es que él ya tocó no vivir una época muy dura. Y no tiene fin, no tiene fin. Yo escribía todo lo que me pasaba, casi todo. Sí, Por aquí sí. me encontré una hora, buscando las fotos, me encontré una que no leo, sino un pedacito porque es muy triste. Entonces digo yo, ¿Eso es una máquina de escribir? no, en computador, en una vaina que llamaban Word. Que yo empecé a trabajar en computador en el 74, hace muchos años, Sí. cuando eran de manivela. Entonces, esta es la historia de un obrero que mataron. Entonces yo digo aquí, en una parte, dicen que había estado en la contraguerrilla, que eran unos soldados especialistas en eso, y que parece que había sido duro, que había pateado y maltratado a alguien en algún lugar, y que tal vez había olvidado lo que hizo, y regresó tranquilo a su tierra sin saber que el victimario olvida, pero la víctima no. Moreno, bajito, era uno de tantos que entran inocentes al servicio militar y salen con la mirada opaca después de ver a lo que puede llegar el hombre convertido en una bestia, que solo puede sobrevivir perdiendo cualquier piedad que se tenga. Aquí sigo, pero es muy horrible. No pasaron 5 minutos cuando se oyeron los disparos. A la cabeza como queriendo matar el alma, si la hay. En 2 o 3 días ya nadie se acordará de lo que pasó. Nuevas muertes distraerán nuestra atención y seguiremos en esta cadena espantosa de terror. Y seguiremos viviendo con la espalda cansada, un vacío en el estómago y un enorme hastío de ver que no llega la calma, y con muchos cuerpos tirados a la orilla de un camino, a la sombra de un viejo mango, a la orilla de una acequia, la cabeza destrozada, apoyada en el brazo en el último gesto de descanso, y los ojos vacíos mirando la tierra, y las hormigas que pasan por debajo sobre su sangre, cuerpos solitarios por horas, mientras alguien se arriesga a recogerlos, sujetos a la mirada, curiosos, al pesar de unos y a las bromas macabras de otros. ¿Qué mensaje quieres entregar? No, el mensaje es que, Esto. que viven en un país muy bonito y que ojalá tengamos calma alguna vez. Sí, tengamos calma. De todas maneras, esa es, Manuela, la vida de tu abuelo. La vida me pareció muy buena. Sí. Pero con muchos aprendizajes, pues con Sí. muchas experiencias Con muy mucha fuertes. experiencia, mucho que contar. Sí. Sí, Experiencias muy fuertes de la violencia. sí. Qué buenas Ya historias. 81 años, afortunadamente todavía puedo comer bien. No, tú estás perfecto. Puedo. No se nota. Aparecen en elecciones a unos que llaman caudillos, que andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos. Y al alma del campesino llega el color partidizo. Entonces aprende a odiar hasta quien fue su buen vecino. Todo por esos malditos politiqueros de oficio. Ahora te comprendo, abuelo. Por Dios, no sigas llorando. Ahora yo le entregué una cartica a Manu que tiene unas palabras para el abuelito. Entonces, ven. Ay, no, me van a llorar. Voy a llorar. Yo sí. Bueno, ya empecé a llorar. Toma. Bueno, un hombre sabio, amoroso e inteligente, que tras una vida de grandes anécdotas solo tiene amor para entregar. Un abuelo que también fue un padre para mí. Y tal vez el hombre más maravilloso que he conocido. Coge impulso, mía, coge impulso. Solo hay agradecimiento para salir adelante y a todas darnos una vida de amor y protección. Mi abuelo será por siempre el primer hombre que amé y el primer hombre que me amó. Gracias, niña. Muy hermoso. Una vez en un pueblito de esos, de La Guajira, estaban unos cultivadores y un
trabajador del tomando trago. Y llegó un tipo y tuvieron una pelea, el tipo empezó a disparar. Entonces al cultivador le pegó 4 balazos. Y al otro le pegó un balazo aquí en el gorro. Y otro por aquí así. Entonces, ¿y qué pasó? Yo fui, me llamaron a la finca, yo fui. ¿Qué pasó por Dios? ¿Qué pasó, amigo? No, mire, a este le pegaron 4, porque el tiro aquí se puso a buscarle pegar al otro, entonces le dije yo al herido, no, te voy a dejar aquí sin vergüenza. Y yo, ay, doctor Mura, no me deje aquí por Dios. Bueno, y lo llevé para Ribacha, y en el camino nos encontramos con un médico amigo. A mí me olvidó que se bajó y nos miró y miró que tenía los 4 tiros y me dice, no, además no es grave, está agobiadito. Agobiadito. Está agobiadito. ¿Y dónde tenía los 4 tiros? ¿Acá? ¿Se murió? No, el otro tenía todo esto, pero el que tenía un tiro aquí, pues el que buscó pelea no murió.